Géminis, bienvenidas mis guerreras y mis guerreros a esta lectura. Te saluda J y estás aquí en mi canal J Tarot. Si es la primera vez que me ves, quiero invitarte a suscribirte, a activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones. Y si ya estás suscrito, pues qué gusto verte de vuelta. Vamos a ver cuáles son los mensajes para ti en esta ocasión. Te sale aquí el Rey de Espadas, estás presente en tu propia lectura, Géminis. Eso nos está indicando entonces de que vamos a estar hablando aquí de situaciones un poquito tal vez internas. Tienes también la carta del 6 de copas. Los mensajes que yo estoy percibiendo para algunos de ustedes tienen que ver con situaciones del pasado. Tal vez para algunos de ustedes traumas o situaciones de infancia. Me está viniendo a la mente la energía de algunos de ustedes estar pasando por alguna situación de apego o de abandono, donde tal vez te puedes estar sintiendo de esta manera, abandonado o con algún tipo de apego a situaciones o personas a tu alrededor. Y esta energía te está indicando entonces de que estás buscando la manera como de salir a la superficie y poder dejar eso atrás, poder superarlo, poder cerrar ese ciclo. Esta es una lectura distinta a la que estoy haciendo en estos momentos. No tiene un tiempo. Cuando esta lectura llega a ti es porque es el momento indicado para que recibas estos mensajes. Y son mensajes urgentes de tus ángeles que te están indicando entonces de que en estas áreas hay que hacer algún tipo de trabajo. Y principalmente al salir tú con esa carta del Rey de Espadas y esta carta del 6 de copas, lo que me viene a la mente fue ese mensaje para ti entonces de trabajar en esos traumas de infancia. Y principalmente me vino a la mente esa idea de abandono o de apego. Mira, tienes la carta del zorro. Esto me está hablando también de que se te van a presentar oportunidades de poder superar esa situación, que tienes que tomarlas, que tienes que agarrarlas. Y que tal vez el proceso para poder dejar esas situaciones atrás es pasar a través de la situación, o sea, vivirla. Y puede que para algunos de ustedes sea una situación un poquito complicada, un poquito difícil, pues estás conectando con cosas del pasado, con traumas que han sido muy fuertes para ti. Pero de esa misma manera como está este zorro aquí, atravesando este mar con esta luna, enfrentando sus miedos, empezando este camino, así mismo vas a estar tú. Y me encanta esa frase, que la única manera para seguir es a través, no deteniéndote, no esquivando, tienes que ir a través de esta situación, vivirla, experimentarla y lo vas a superar. Mira, y tienes la carta del sol. Me encanta cómo tienes aquí también la carta de la luna y la carta del sol. Lo que me está indicando de que estos traumas que para algunos de ustedes de infancia pueden tener que ver con apegos, pueden tener que ver con que tu voz no se escuchaba, con sentirte tal vez de alguna manera u otra desconectado o desconectada de tu niño o de tu niña interior. Mira, la carta del sol. Ese camino que estás recorriendo es un camino, es una subida hacia esa montaña. Y puede que estés apenas en la parte más empinada de ese ascenso. Y esto es algo que te va a ayudar internamente para que una vez que tú domines lo interno, las cosas externas para ti entonces puedan llegar y manifestarse de una manera muchísimo más clara para tu vida. Mira, tienes la carta del 6 de espadas. Esto puede estarte hablando también de algún tipo de mudanza. Para algunos de ustedes puede que tengas la necesidad o la idea de querer cambiar de país, querer cambiar de ciudad. Y te aparece también la carta de la rueda de la fortuna, una energía que te está indicando de que la suerte está por cambiar para ti. Y me gusta muchísimo eso, me gusta cómo esta energía de la oscuridad de la noche, donde está este zorro, llega a el sol. Y si te fijas, siento energía, el zorro está caminando, las montañas, el barco, las nubes. Hay una energía muy fuerte para algunos de ustedes de una nueva aventura. Ahora, para un grupo de ustedes esa nueva aventura puede ser algo literal, o sea, que te vas a embarcar en una nueva aventura, te vas a ir de viaje. Para otros esta nueva aventura puede ser una búsqueda interna, tal vez de sanación. O para otros puede ser con esta carta de la rueda de la fortuna, esa búsqueda de tu futuro, de cuál es tu propósito en esta tierra. Pues con este pocotón de nubes que estoy viendo acá y con todas estas energías de la luna y el sol, todo esto me da una energía muy aérea, muy mental, todas las espadas que salen aquí para ti también.
Así que eso también puede estar indicando de que algunos puede que estén pasando por algún momento existencial, ¿sabes? Alguna crisis de estas así existenciales, así como que dónde estoy, quién soy, para dónde voy, cuál es mi propósito, qué vine a hacer, donde tal vez estás en un punto en el cual dices, ¿qué pasó con mis sueños? ¿Sabes? ¿Qué pasó con mis sueños cuando... Para algunos tal vez ese es el mensaje. Y espero que estés disfrutando esta lectura. Es una lectura distinta donde estoy canalizándote de mensajes de una manera diferente. Si es así, recuerda dejarme tus deditos para arriba, compartir este video. Y solamente permíteme hacer una pequeña aclaración. En los comentarios han habido personas creando cuentas falsas, incluso creando cuentas falsas con mi nombre, donde han estado mandando mensajes de que te comuniques con alguien por WhatsApp. Por favor, no le hagas caso a ninguno de esos mensajes. No caigas en ningún tipo de estafa y reporta cuando veas esos mensajes en los comentarios, ¿ok? Ahora sí. Mira, lo que estoy viendo con esto también es que siento que para algunos de ustedes el universo te está tratando de echar para atrás en el tiempo y que reconectes nuevamente con los sueños que tú tenías cuando pues eras un adolescente o cuando estabas en tu periodo de infancia. Porque parece que algunos de ustedes han perdido el camino. Y esto es como, Géminis, recuerda tus sueños, recuerda tus anhelos. No es tarde, puedes todavía retomarlos. Me encanta muchísimo esa energía para ti, ¿eh? A ver. Vamos a ver esa carta del 6 de espadas, adicionalmente a qué podría estarnos hablando, y esa carta de la rueda de la fortuna. ¿Qué mensaje podría ser eso para ti, de estos viajes? ¡Wow! El trébol. Nuevamente la suerte. Tienes la rueda de la fortuna que te habla de la suerte y tienes la carta del trébol, que pues vamos a decir que es un trébol de la buena suerte, cayendo nuevamente en esa energía. Es como si estuvieras pensando en irte a buscar suerte en una nueva carrera, en un nuevo país, en una nueva ciudad, en un nuevo estilo de vida. Siento de que algunos de ustedes ya tal vez tu alma está en búsqueda de algo más. Y puede también que el universo te esté diciendo, ¿sabes qué, Géminis? Ya cumpliste tu misión en lo que estás haciendo. Es momento entonces de embarcarte en algo nuevo. ¡Wow! Algo nuevo que te va a traer gran abundancia con esta carta de los peces. Algo nuevo que va a ayudarte a ti a encontrar el balance perfecto. Algo nuevo donde el universo quiere premiarte con algo que tú has estado esperando. Para algunos de ustedes, este premio puede ser tu alma gemela. Para algunos de ustedes. Para otros puede ser entonces ese reconocimiento de que has encontrado tu misión o tu propósito. Y hay un gran encuentro con esta carta del pez que veo para ustedes. Un consejo final para ti. Vamos a ver esta carta. La carta del 4 de espadas. También te están aconsejando aquí que te tomes un tiempo. Y esto podría también hablarte de vacaciones, ¿eh? Que busques un tiempo para descansar. Que busques un tiempo para reconectar con tu infancia. Con lo jovial, con la juventud. Con tu juventud. Para que hagas algo tal vez. Y puede ser este viaje. Para que te desconectes de todo. Y tomes un tiempo entonces para ti. Me encanta esa energía. Muchísimas gracias por estar junto a mí en esta lectura, mis guerreras y guerreros de Géminis. Te mando un fuerte abrazo de oso. Un beso y te decreto mucha luz y progreso.